Gloria al Señor. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios que debemos esforzarnos en la palabra. ¿Algunos ya lo tienen? Podemos decir un amén. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo. Algo muy sencillo, ¿verdad? Que Dios manda a Josué. Y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Algo parecido cuando Jesús parte hacia el cielo. Antes de partir al cielo, dice que ahí estaban reunidos sus discípulos y les dio una ordenanza. También le dio una ordenanza a sus discípulos y les dijo que no se iban a quedar solos ellos, ¿verdad? Que iba a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, para que no estuvieran solos. El Espíritu de poder, para que sean levantados en poder. Entonces vemos que Jesús le dijo que a sus discípulos les dijo que vayan y enseñen a toda la tierra. Él manda y dice: les ordeno que ustedes no teman porque yo estoy con ustedes. Y algo que Josué recibió de parte del Señor también le dijo. ¿Qué le dijo? No temas. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces estas palabras son para motivar nuestra vida cotidiana como cristianos que estamos enfrentando una batalla. Estamos enfrentando una batalla en el Señor, ¿verdad? Ustedes saben que nuestra vida está constantemente en lucha. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos levantar la vida o servir a Dios, no es fácil. Jesús, cuando empezó el ministerio, pues vio el enemigo que iba a levantar un reino. Porque Jesús hablaba: mi reino no es de este mundo. Jesús decía: el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces Jesús mostraba su amor a través de la vida, del ejemplo. Él era atacado, porque cuando se levantaba Jesús a orar por las mañanas, cuando fue bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con él? Fue llevado al desierto por 40 días. Dice que al momento que terminó su ayuno, él tuvo hambre. Fue perseguido. Como ser humano, tuvo deseos de comer. El organismo le pedía el alimento. Entonces Satanás le dijo: pues tiene hambre, ¿no? Si tiene hambre, le voy a mostrar esto que veo, ¿no? Y que veo unas piedras. Dice: di a estas piedras que se conviertan en pan. Si Jesús no estuviera preparado para combatir al enemigo, pues quizás se diera, ¿no? Pues yo tengo el poder, ¿verdad? Porque recuerden que Jesús era Dios. Y Él tenía el poder para hacer esas piedras en pan. Entonces, ¿qué dice? No. Sabía de dónde venía la fuente de poder del Dios. Entonces dice: no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, reconociendo de dónde viene el poder, usted va a contrarrestar todos los ataques del enemigo.
Y así sucesivamente fue llevado, dice que hasta allá por el monte, ¿no? Allá donde veía en lugares altos del templo. ¿Y qué le dice? Pues si ya como sabe la palabra y sabe atacar al enemigo, escrito está también, dice Satanás, escrito está, ¿verdad? Pues échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles enviará, que no tropiece tu pie en piedra. Algo que el enemigo sabía, ¿verdad? Conoce la palabra de Dios. Fíjense qué curioso, ¿no? Que el enemigo sepa toda la palabra escrita. Conoce. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Contrarrestando esa palabra, le dice, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros como cristianos pues, pudiéramos ser tan valientes, ¿verdad? Y enfrentar todas las luchas y las pruebas y hasta reprender al enemigo, ¿no? Pero Dios no nos llamó a eso. ¿A qué nos mandó? A que fuésemos valientes. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Jesús vino a predicar. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Las señales te van a seguir. No busquemos el poder de Dios en nosotros, sino la misma obediencia en nosotros de predicar su palabra. Dios nos capacita y nos llena de su poder para poder enfrentar al enemigo. Por eso los discípulos cuando predicaban el evangelio, cuando los manda de 2 en 2 y le dicen, vayan y prediquen. Y ellos empezaban a predicar la palabra y cuando se encontraban con una situación difícil, Dios les había dado la autoridad de expulsar demonios. Entonces cuando regresan los discípulos a Jesús, uno de ellos dice, estaba maravillado del poder de Dios cuando dicen, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué poder tan grande hay en el que predica, ¿no? El que ejercer el poder de Dios en nuestra vida. Entonces ellos estaban maravillados. Pero Jesús les dice, no se maravillen de esas cosas, ese poder, eso es porque ustedes están en el reino. Maravíllense de que su nombre está escrito en los cielos. Así es que si tú y yo nos sentimos importantes, eso no importa. Recuerden el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando Dios lo llamó al ministerio, o Jesús, le dijo que, mismo Pablo decía que él todo lo que aprendió, porque dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre culto, ¿no? Un hombre que tenía sabiduría. Y era fariseo de fariseos, tenía por qué gloriarse, era judío. Y él, con tantos títulos que tenía, no se sintió más que otros. ¿A qué voy a decir? Es que el orgullo también puede ser un enemigo para enfrentar, hermano. Nuestro propio yo somos nuestros enemigos. Por eso Pablo decía claramente, cuando yo me decido hacer lo bueno, ¿qué dice? Hago lo malo. Cuando nosotros queremos levantar un altar para Dios, se levantan muchos contra nosotros. Empiezan a contrarrestar la lucha del mundo que nos quiere derrotar. Por eso tan claro está escrito en la palabra,
en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, huestes de maldad que viven en los aires. Cuando tú estás orando, postrado ahí, se levantan millares contra ti. Pero ¿qué te dice Dios a través de los salmos? No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Aunque se levanten millares contra mí, dice, no temeré, Señor. Esa es la certeza que debemos de tener nosotros. Algo muy sencillo, tener valentía. Enfrenta a tu enemigo, enfrenta tus miedos, enfrenta tus debilidades, enfrenta tus flaquezas, enfrenta tu ansiedad. ¿Qué tenemos que enfrentar? Nuestro propio miedo. Una vez que rompes esa barrera, que es para empezar a crecer, cuando a veces oramos y sentimos que Dios no nos escucha y queremos desistir de la oración, y quizás a lo mejor algunos dicen, no, ¿para qué le pido a Dios si Dios nunca me escucha? Pero Dios escucha el corazón arrepentido. Nos escucha, aunque estamos ahí postrados y dicen, no, pues a mí no me escucha. Sí, Dios escucha. Solamente Dios quiere que nosotros perseveremos en la oración. Por eso dice, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué nos dice perezosos? Porque a veces por ejemplo, con algo que se nos viene encima, ¿no? A veces decimos, el mundo se me viene encima. ¿Alguna vez usted ha sentido que cuando usted dice, no, pues yo voy a servir a Dios, y empieza a servir a Dios y caminar, pero se le vienen infinidad de problemas económicos, problemas pues de enfermedad quizás? ¿Qué más se le puede venir? Pues sus mismos amigos se le vuelven enemigos, ¿no? La gente misma te odia sin razón. ¿Se ha dado cuenta que usted va caminando y la gente siente que la malmira o la odia? Aún los vecinos, ¿no?, te odian. ¿Por qué? Porque no quieren que tú seas prosperado. No quieren que busques a Dios. O quizás ellos quieren hacerlo, pero no pueden. Entonces, ¿qué se levantan contra ti? Tu propio yo, tus amigos se vuelven enemigos. Y aún incluso que a veces sentimos cansancio para leer la Biblia, decimos, la empezamos a leer, ¿y qué pasa? Nos cansamos y nos da sueño. O dicen, no, pues no le entiendo, ¿verdad? Pero Dios es el que da la sabiduría. Entonces, ¿Dios qué dice? ¿Qué le dijo Josué? Mira que te mando que te esfuerces. Esforzarse quiere decir sacar fuerzas de ti mismo. Cuando estás cansado, sé fuerte, esfuérzate, no te desmayes. Sé valiente, no cobarde. No temas, no temas. ¿Y quién nos dice no temas? Dios mismo, no temas. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Dice que cuando vengan saetas sobre ti, esas saetas se volverán sobre tu enemigo, porque Dios estará contigo. Ninguna saeta que venga contra ti prosperará, porque eres hija de Dios, hijo de Dios. Hermanos, tenemos muchas luchas.
Ahí en la vidriería donde yo trabajo, hermano, ahí había uno que adoraba la muerte. Un local, al siguiente local, al tercer local, había uno que vendía cosas de muerte y hacía sus samerios y hasta dolía la cabeza. Y pues desde que yo supo que era cristiano, pues ya a mí me odiaba, pues no quieren. Entonces empezamos a orar, Señor, quita ese lugar, porque ¿cómo es posible que este hombre adore la muerte? Tenía cosas de muerte, pues, cosas oscuras, cosas negativas. ¿Qué creen, hermano? O hermano, que ese hermano, pues, se cambió de lugar. Y ahorita, gracias a Dios, ahí ya se glorifica a Dios porque la gente escucha la música cristiana, ¿no? Y saben que soy cristiano. Y la gente, fíjense, son groseras, ¿no? Pero eso no importa. Dice que nosotros seremos aborrecidos, seremos maltratados por causa del nombre de Cristo. Seremos vituperados, seremos escupidos, seremos abofeteados. Pero eso no es nada, hermano, comparado, como dice Pablo. Yo llevo las marcas de Jesús en mis espaldas, ¿no? Porque Él fue latigado, fue maltratado, fue perseguido. Él perseguía a la iglesia, pero también fue perseguido. Cuando antes andaba pues persiguiendo a la iglesia, que pensaba que Él estaba haciendo la voluntad de Dios, era lo contrario. Pero después, cuando se convirtió a Cristo, entonces Él mismo dice: yo llevo las marcas de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo llevo las marcas de Cristo? ¿Por qué? Porque alguna vez usted y yo fuimos menospreciados por el Evangelio, porque tú predicas o porque tú dices la verdad. Pero eso es, decía Pablo: yo me glorío en tus prisiones, en mis prisiones y en mis tribulaciones. Ese es el gozo. Gloriarse es tener esa vitalidad ante el Padre cuando tú estás pasando una circunstancia que estás glorificando a Dios, y por esa razón la gente no le gusta, porque no conoce lo que es de Dios. Los fariseos eran fariseos hipócritas que según ellos decían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús mismo los reprobó porque eran como sepulcros blanqueados y por dentro, dice, estaban podridos. No hacían la voluntad de Dios. Lo que Dios desea de ti y de mí, el corazón limpio. De esta manera Dios va a probar nuestra vida en santidad, no por apariencia, porque también en Judas dice que también que hay hombres que profesan amar a Dios. ¿Cuánta gente dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano? ¿Cuánta gente dice: yo amo a Dios, sí, yo lo amo? Y quizás lloran y se tiran al suelo, pero cuando salen a la calle, ¿qué dice? Odian a su hermano. ¿Y eso qué quiere decir? Que no somos nada. Si nosotros odiamos a nuestro hermano, estamos reprobados. Somos reprobados, porque si no amamos a nuestro prójimo que vemos, como dice Jesús, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo ves? ¿Cómo vas a amar a una persona que no ves? Dios te ha puesto a tu hermano para que lo ames. Y si yo amo a mi hermano, ¿qué dice? Amo a Dios, porque Dios es amor. ¿Se da cuenta que Dios es bueno? Que Dios es
santo y que Dios es perfecto. Como decía Jesús, solamente hay uno bueno. Porque mucha gente le decía a Jesús, maestro bueno. Dice, no, solamente hay uno bueno. No podemos decir que somos buenos, ¿verdad? Aunque hagamos la voluntad de Dios. Porque sería gloriarnos en nosotros mismos. Y Dios nos reprobaría por nuestro orgullo. Sino que tenemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Dios demanda que te esfuerces. ¿Y qué significa valiente? Significa, bueno, aquí refiriéndose a los hombres, ¿no? Valiente significa ser valeroso, tener hombría, tener la fortaleza y ser firme, fortificado, ser poderoso. ¿Usted camina con seguridad cuando va por la calle y la gente lo mira? ¿Por qué? Porque no porque usted sea bueno, porque el Espíritu de Dios que mora en usted le da el poder para tener esa autoridad de caminar firme. Y la gente que lo mira como que dicen, ese hombre algo tiene, o esa mujer algo tiene en ella. Esa gracia que Dios nos da es la que tenemos. Usted tiene que caminar allá afuera con seguridad, con autoridad, porque el enemigo anda acechando. Anda acechando, buscando a quien devorar. Y si usted se duerme, en ese momento lo devora. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted perezca. ¿Y qué dice Jesús? Dios dice que no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Señor, perdóname. O perdónanos, Padre. Ese es el arrepentimiento cuando Jesús decía, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, perdónalos, Señor. El grande amor que tenía Jesús, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. Se están condenando a sí mismos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos. ¿Qué debe de motivar a nosotros ese amor que Jesús sintió en la cruz? No decir, Señor, pues esos consúmelos, Señor. Como decían Elías, ¿no? Que era un hombre sujeto a pasiones. Él oraba y descendía fuego del cielo y consumía a sus enemigos. De ese tipo de oración no queremos, hermano. Porque no tener misericordia no es de Dios. Sino Dios dice que es un Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es amor y no queriendo que nosotros vayamos a perecer, sino que permanezcamos. Esfuérzate, sé valiente. Vienen tiempos difíciles, hermano. Tiempos donde usted va a ser probado por fuego. Donde su fe va a decir si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. ¿Qué pasó la prueba de Pedro? Cuando él dijo, Señor, yo nunca te voy a negar. Nunca te negaré. Porque Jesús le dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, Pedro. Pero a veces nos sentimos tan suficientes o autosuficientes que sentimos que tenemos la valentía, ¿no? O nos sentimos fuertes. Cuando usted se sienta fuerte, hermano, pida a Dios que le dé la fortaleza, porque a veces nos sentimos fuertes, pero decaemos. ¿Qué le pasó a Pedro? Se sentía fuerte y decayó. Señor, yo nunca te negaré. Si es posible, Señor, moriré contigo. Esas palabras
lo marcaron a Pedro, porque aun cuando él iba siguiendo a Jesús, que lo iban llevando para crucificar, dice que él lo seguía de lejos, lo miraba al maestro, porque él sentía esa tristeza, y dice que una mujer se le acercó: tú eres uno de ellos. Tu modo de ser, de caminar, de andar, fíjense, él ya tenía pues ese caminar, esa presencia de Dios. Pero él lo negó. Tenía miedo. ¿Por qué lo negó? Porque pues ya estaba escrito así, hermano. Pero le dominó el miedo, porque sabía que si el hijo iba a ser, pues si eso hacen con el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué no harán conmigo? Cuando nos invade el temor, pues, ¿qué nos invade el miedo? Nos invade, pues, no tenemos control en nosotros y decaemos. Y flaqueó Pedro, ¿no? Pero él, pues, sentía que muy triste. Cuando falló las 3 veces se sintió muy triste, y quizás sentía que ya no tenía perdón de Dios, porque dice que Pedro, cuando le negó la 3.ª vez, dice la escritura, que se fue a llorar a una esquina. Quizás ahí lloró, dice, lloró amargamente, sin consuelo. ¿Cuánto pudiéramos fallarle a Dios? Cuando le fallamos a Dios, usted llora, usted dice: Señor, perdóname. ¿Cuántos siervos de Dios fallaron, hermano? No digo que seamos inquebrantables, ¿verdad? Ahí está el rey David. Cuando él dice, pensó que Dios lo tenía como un hombre inquebrantable, ¿no? Cuando le dijo, pues, que cuando él pecó, cometió adulterio, él pensó que Dios se la iba a pasar, ¿no? Y Dios ya le había dado una profecía, que el hijo que iba a tener esa mujer iba a morir, porque estaba en pecado. ¿Y qué pasó con David? Pues dice: no, yo conozco a Dios, que es un Dios misericordioso y piadoso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Empezó a orar, se postró en cenizas, y él quería decir: Señor, no le quites la vida. Quizás decía en su oración: no le quites la vida, Señor. Pero ¿qué pasó con esa oración? Dios no la escuchó. ¿Por qué, hermano? Por desobediencia. Por la desobediencia. Él teniendo muchas mujeres, ¿por qué se fija en otra mujer, verdad? Que no es de su corral, de su redil, dicen, hablando. Entonces, Dios no escuchó su oración. Solamente escucha a Dios cuando de veras tú te arrepientes y dices: Señor, he cometido una falta. Solamente te pido que tengas misericordia, para que pueda yo, Señor, tener gracia ante ti. Te pido perdón por mis faltas, por mis debilidades, por mis flaquezas, porque aún, Señor, quiero perfeccionarme en ti, que el Espíritu Santo nos perfeccione. No porque seamos privilegiados, Señor. Pensemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Hay muchos cristianos que, como dice la palabra, como dice Pablo, que piensan que porque están ya siendo salvos, dijeron,
se sienten salvos, empiezan a volver al pecado, a hacer el pecado. Pero Dios dice que Dios es un Dios celoso. Cuando usted se desvía al pecado, entonces Dios reprende y castiga al que ama. Si Dios lo reprende cuando usted va hacia el pecado, es porque Dios lo ama. Es como un padre que ama a su hijo, porque no queriendo que él perezca, que se arrepienta y que vuelva al camino. Pero mucha gente usa la ocasión de la libertad que tenemos en Cristo para hacer otra vez el pecado, o andar en pecado, o vivir sin la voluntad de Dios. Pero Dios demanda de nosotros que nos esfuercemos, que te esfuerces, que no desmayes y que seas valiente. No temas. Y a veces, cuando usted se siente que ya no puede, por eso dice: no desmayes, porque yo Jehová tu Dios, voy a estar contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, donde quiera que tú vayas, ahí estoy yo contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. El amor de Dios es infinito, hermano. El amor de Dios es algo que se debe de tener como prioridad para nuestra vida. Quisiera que vaya usted al Salmo 91. Usted ya se lo sabe de memoria, pero ese salmo tiene algo de verdad en nosotros. Porque tenemos grandes luchas. El enemigo no anda jugando con nosotros, sino él quiere devorarnos. Por eso el salmista David reconocía su debilidad y escribió este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras ¿de quién? Del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Ahí está la fe, ahí está el escudo. Él me librará del lazo del cazador, del que anda en las calles, de la peste destructora. Con sus alas él te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás del temor nocturno, ni de saeta que vuelve de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué dice el 7? Caerán a tu lado 1000 y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto en Jehová, que es tu esperanza, que es tu confianza, que es tu escudo, que es tu fortaleza, que es tu proveedor, que es sustentador, que es tu protector. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos donde tú andes. Y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, por cuanto a mí, en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto en cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y ¿qué dice? Yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Por qué dice Jesús, oh Dios, aquí a través del salmista? Con él yo estaré en la angustia.
No porque usted diga, ¿dónde está tu Dios, verdad? Porque mucha gente pudiera decir cuando estés pasando una enfermedad, ¿qué pasó con Job cuando fue tentado hasta lo más bajo? Dice que Dios permitió que lo tocaran en su cuerpo, pero no su alma. El diablo al final quería derrotar a Job y le decía, pues dame licencia, Señor, de que toque a... Dice, sí, pues ve y hazlo. Y Job, en su fe, en su enfermedad, ¿qué decía? No porque Dios me haya dado riquezas, no porque Dios me haya prosperado, así como Dios dio, Dios quitó. ¿Cuántas veces, hermano o hermana, usted se arraiga en lo que Dios le da? Cuando su corazón pone en las cosas que Dios le ha dado como prosperidad. Si usted pone las cosas en las cosas que Dios le da, fácilmente va a ser derrotado o confundido. Porque Job no puso la mirada en las cosas que Dios le dio. ¿Qué le quitó? Esposa, le quitó hijos, le quitó posesiones, propiedades y aún le quitó la salud. Pero Job se mantuvo firme, así como Dios también quita. No guardó rencor en su corazón, sino que al final de su prueba, él pasó a la prueba, porque dijo, así como Dios dio, Dios quita. Dice ¿qué dice? Y vamos otra vez, ¿qué dice? Yo estaré con él, el 15, me invocará y yo le responderé, y con él yo estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Cuando él estaba angustiado, Job lo sació de larga vida, le dio otra familia, le dio quizás otra esposa, y tuvo nueva descendencia. Por eso dice, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la salvación, la corona de justicia. Por eso Job fue bendecido nuevamente. ¿Y quién fue avergonzado? El diablo, porque quería hacer caer a un hijo de Dios. Así que se levanten millares contra mí, mas a mí no llegará, porque yo estaré confiando en un Dios de poder. Por eso Dios dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Aún en el dolor, aún en la angustia, aún en la dificultad, aún en la pobreza, aún en la riqueza, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Para qué queremos un Padre terrenal si tenemos un Dios poderoso que está con nosotros viendo qué necesitamos, viendo que estamos bien? Así es que pongamos esa confianza en Dios Todopoderoso para no tener ese temor. Pablo con seguridad dijo, si vivimos con Cristo, qué bien, ¿no? Pero si morimos, sabemos que morimos por Cristo. Así es que vivamos o que muramos, ¿qué somos, hermano? Somos del Señor. Dios nos ama, Dios te ama. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha amado con amor eterno. Por eso dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios está amándonos cada día. Te está dando la oportunidad
para que si has desviándote del camino, que vuelvas al camino recto de Dios. Vayamos a Dios y no nos cansemos de hacer su voluntad, porque dice Pablo que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Si no has desmayado, vas a sembrar en ti esa vida eterna, esa corona de justicia, la cual Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Esa corona que Dios tiene para todos nosotros. La corona de vida. La corona que Dios tiene para mí y para ti. Vamos a ponernos de pie, hermano, pedirle a Dios ese amor que nos haga falta, ¿no? Si tú tienes falta de amor, pídele a Dios, porque Dios es amor. Levántate y vamos a orar y vamos a pedirle al Dios del cielo que se manifieste en nosotros poderosamente. Cerremos nuestros ojos y vayamos a esta petición. Señor, te damos gracias por el que tu palabra es la que nos limpia y nos libera. Padre, te doy gracias porque tú desarraigas lo que no es de tu voluntad, lo que no es grato para ti. Tú has quitado todo lo que estorba de nuestra vida. Hoy limpia nuestra era en el nombre de Jesús. Manifiesta tu poder en cada uno de nosotros, Señor. Haznos que limpies nuestra vida y para que podamos dar frutos, Señor. Para que podamos tener esa paz en nosotros. Fortalece el corazón, Señor. Sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestra familia. Sana nuestra descendencia, Padre. Queremos que haya luz en medio de las tinieblas. Seamos luz, Padre, donde quiera que vayamos. Que tengamos esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Que vayamos y prediquemos tu palabra a todo confín, a los confines de la tierra. Que me des esa palabra sazonada con sal. Palabra que escuchen los oyentes. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Palabra de conocimiento. Palabra de poder, Señor. Que tu Santo Espíritu sea en nosotros, fortaleciéndonos con esa fuerza y poder para poder, Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que pronto vienes por una iglesia limpia y sin mancha, Señor. Prepara tu iglesia, Señor. Prepara a tus hijos. Purifícanos, como dice el salmista David, como el hisopo, y será emblanquecido como la blanca lana. Purifícame. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame de nuestros pecados, Señor. Lávanos, Padre. Hoy venimos ante ti con ese corazón sincero, Señor. Guárdanos del mal, líbranos del mal, purifícanos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Grandes y maravillosas son tus obras, buscadas en los que te temen. Gloria y hermosura es tu grandeza, y tu justicia permanezca para siempre. Amén. Amén. Así, hermanos, como estamos de pie, vamos a recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Nos despedimos no de este lugar, Señor. Y solo queremos, Padre, que tú bendigas a los que nos escuchan, a los oyentes.
a los que nos ven por YouTube. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que pasen una bonita tarde. Bendiciones. Buenas tardes.